Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido súper interesante, un contenido que va a ser de mucho valor para tu vida, un contenido que te puede traer muchas respuestas. Y hoy quiero hablar sobre las causas de las enfermedades. Esto es un tema que parece simple, pero es un tema que realmente tiene su nivel de complejidad. A nivel médico, las causas de las enfermedades, a veces dependiendo del tipo de enfermedad, pueden ser por motivos de descuido en cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que se enferman del estómago porque comen tarde, cogen gastritis. Y cada una de las enfermedades, desde el punto de vista médico, tiene una causa. Pero cuando nosotros nos trasladamos a la antigüedad, las causas de las enfermedades no son por las mismas causas que se presenta hoy en día según la ciencia médica. O sea, quiero decir con esto que las enfermedades en la antigüedad se originaban por una causa y a nivel médico hoy en día las causas son o se presentan de manera diferente. Usted dirá que la ciencia ha avanzado, usted dirá que había mecanismos que hoy se usan que antes no existían y usted prácticamente en ese punto tiene razón. Pero las causas de las enfermedades continúan siendo las mismas causas de la antigüedad, pero a través de la ciencia, a través de la tecnología, esto se ha ido perdiendo, la verdadera causa de las enfermedades. Yo estuve haciendo una investigación sobre esto, estuve indagando y yo sé que, como lo he mencionado, a nivel médico las causas son múltiples dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades que son de transmisión sexual, que la persona se contagia cuando tiene intimidad sin protección y ese tipo de cosas. Y cada enfermedad conlleva a una causa según la ciencia médica. Pero en la antigüedad las cosas realmente funcionan de manera un poquito diferente. Yo estuve indagando, estuve escribiendo algunas cosas acá para que no se me quede ningún punto. Y yo quiero que para usted escuchar este contenido, usted se siente, se tome su tiempo. Porque no es que voy a hacer el video muy prolongado, pero me voy a tomar un tiempo para explicar de manera detallada las causas de las enfermedades. Yo también hago videos cortos, que a veces referencio otros videos que ya están hechos, a veces doy una palabra corta. Pero cuando se hace contenido de este tipo, en donde yo tengo que dar explicaciones, buscar argumentaciones bíblicas, hablar de datos científicos, dependiendo del tipo de tema, entonces no es posible hacer videos que sean cortos, sino que hay videos que se van a tomar un tiempo dependiendo del tipo de contenido que yo vaya a realizar. Vamos a entrar en materia entonces. Vamos a hablar de las causas de las enfermedades. Quiero que preste atención porque lo que yo diga en el inicio va a ser el punto muy relevante para que usted entienda lo que voy a hablar más adelante. O sea, si usted no entiende el inicio, se le va a dificultar entender la otra parte para que usted agarre el contexto de lo que quiero transmitir. En la antigüedad, esto es un punto de mucha importancia, se entendía que las causas de las enfermedades estaban asociadas a emociones no procesadas del alma. Repito, en la antigüedad se entendía que las enfermedades estaban asociadas a problemas que había en el alma del ser humano. Un ejemplo de esto era la lepra, la cual era una enfermedad asociada a hablar mal de otro. O sea, la gente en la antigüedad, cuando se infectaba de lepra, era que hablaba mal de otro. Yo tengo algunos datos bíblicos que voy a presentar más adelante. Y esto de hablar mal del otro está asociado con algo que le llaman lachón hara en
en el ámbito judío. Estaré haciendo un video hablando sobre la Lashon Hará aparte. En otro video voy a hablar sobre esto, porque si empiezo a describir esto, entonces me voy a desviar de lo que quiero hablar. Pero en otro video yo estaré hablando sobre la Lashon Hará, que es hablar mal. Dice, la idea de que enfermaba de lepra era aislarlo para que no hablara con nadie. En la antigüedad, cuando una gente se enfermaba de lepra, aparte de que la lepra era una enfermedad contagiosa, lo aislaban del campamento. ¿Y cuál era la causa por la que la persona era aislada del campamento? Una de las causas, que casi de esto no se habla, era aislar a la persona, no solamente porque la enfermedad era contagiosa, sino porque cuando tú aislabas a una persona que estaba enferma de una enfermedad contagiosa y la ponía en un lugar solitario, la persona no iba a hablar mal de nadie porque estaba sola, la persona se iba a quedar callada. Y cuando la persona se quedaba callada, entonces la enfermedad empezaba a desaparecer. Hay En la costumbre judía se considera la lepra un estado de la impureza del alma. O sea que cuando la gente cogía lepra era porque el alma estaba corrompida. Y, al el alma estar corrompida, esto hacía que la materialización de la lepra fuera por fuera. Me explico. Hay alguien que hizo una pregunta muy importante. Yo estaba viendo algunas informaciones, algunos videos. Estaba escuchando diferentes opiniones para sacar mis propias conclusiones. Y en uno de esos videos que yo veía, alguien le preguntó al maestro que estaba impartiendo un estudio que por qué la lepra actualmente, en estos tiempos, nadie se enfermaba de lepra como en la antigüedad. Y cuando yo escuché esto y me puse a investigar, porque no es solamente yo escuchar algo y querer transmitirlo a ustedes, sino cuando yo escucho algo lo investigo para comprobar la veracidad, la lógica que tiene esto y el argumento bíblico que tiene esto, me di cuenta de algo. Me di cuenta que a la lepra ser un estado de impureza del alma, o sea, cuando el alma estaba corrompida, la gente enfermaba de lepra, entonces la lepra se manifestaba por fuera. Pero ¿por qué hoy en día realmente la lepra no es una enfermedad muy común en estos tiempos? Según los judíos, ellos dicen que cuando una gente hablaba mal del otro, entonces la lepra venía. Pero cuando la lepra venía, al el alma estar en un nivel de pureza muy elevado, porque la gente en la antigüedad no mentía, y los que mentían incurrían en no contar la mentira nuevamente porque perecían. Dios era muy estricto en el Antiguo Testamento y el que quebrantaba las leyes fácilmente no la contaba. Entonces cuando una gente hablaba mal del otro y se mostraba este nivel de impureza, ahí venía la lepra. Pero ¿por qué la lepra se manifestaba por fuera? Porque cuando la lepra venía, el alma estaba en una condición tan pura que el alma no aceptaba a la lepra. O sea, la lepra no podría entrar en el alma porque el alma tenía un nivel de pureza tan grande que cuando la lepra llegaba, la forma de la lepra manifestarse era a nivel externo. La lepra se veía a nivel externo. Y por eso en la antigüedad la gente, a las personas le daba lepra, que se le veía a nivel externo. Pero hoy en día, según algunos rabinos y según lo que creen algunos judíos, hoy en día no se ve la lepra porque el alma actualmente del ser humano, con el pecado y con todas las cosas que pasan, está tan corrompida que cuando la gente habla mal del otro y viene la lepra, y la lepra se encuentra con el alma corrompida asume la lepra y la lepra queda a nivel interno. Y por eso la lepra hoy en día no se manifiesta a nivel externo. Esto podría ser totalmente una locura. Pero eso es lo que creen ellos. Y aquí yo tengo algunos argumentos bíblicos y tengo algunas cosas que quiero hablar. Por eso hoy en día la lepra no se manifiesta por fuera, porque la gente habla mal del otro. Y como el alma está tan corrompida, entonces esa corrupción
esa impureza se queda dentro, porque ya el alma está corrompida. Pero cuando el alma no estaba corrompida y estaba pura, y alguien hablaba mal del otro, entonces, y quería entrar al alma, esta parte corrompida, y el alma estaba tan pura, que el alma rechazaba esto, entonces la lepra se veía por fuera. Esta es la explicación que hay sobre esto, porque si las almas no estuvieran tan corrompidas, yo creo que hubiéramos mucho que estuviéramos infectados de lepra por fuera, como están realmente estos tiempos, que la gente habla mal del otro y se queda como si no hubiera pasado absolutamente nada. Aquí yo investigué algo importante sobre los panes consagrados, que se relaciona un poquito con este tema. Aquí dice, los panes consagrados son panes que se han consagrado a Dios y que solo pueden ser consumidos por los sacerdotes. Antes, los panes consagrados se colocaban en lugares específicos. Dice, los panes consagrados estaban sobre una mesa en un lugar santo del tabernáculo, según la Biblia, en Hebreos capítulo 9, del verso 1 al verso 5. Y yo voy a leer esta parte, Hebreos del capítulo 9, del verso 1 al 5. Y voy a hablar un poquito de los panes consagrados, porque aquí hay algo profundo que casi no se habla. Miren lo que dice acá. Hebreos capítulo 9, del verso 1 al verso 5. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que rebeldeció, y las tablas del pacto. Esto era un lugar exclusivamente santo. Esto era un lugar donde tenían artefactos, artículos que estaban santificados por el mismo Dios prácticamente. Y el verso 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, lo que Dios mandó hacer, de los cuales, cosa que no se puede ahora hablar en detalle. O sea, esto era un lugar exclusivamente santo. Entonces, cuando los panes de la proposición estaban en este lugar que Dios había designado, estaba el arca del pacto, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas del pacto. Cuando estos panes estaban allí, los panes consagrados se mantenían intactos, se mantenían calientes, mantenían la misma pureza como que estaban acabados de hacer. ¿Por qué acontecía esto? Porque aquí hay un gran detalle. Siguiendo acá, esto era un lugar exclusivo donde estos panes estaban. Y cuando los panes estaban en dicho lugar, que era un lugar específico, designado por el Creador, los panes se mantenían calientes, y aparte de que se mantenían calientes, se mantenían frescos como si estuvieran acabados de hacer. Automáticamente los panes salían de allí, los panes empezaban a descomponerse. ¿Por qué? Porque los panes ya no estaban en el lugar que Dios había designado, un lugar que tenía una conexión con el cielo. Y aunque a usted le parezca extraño, esto está relacionado con el asunto de la lepra. Las almas estaban muy puras y, aunque se escuche extraño decir esto, la lepra por eso se veía por fuera. Pero ya las almas, como he dicho, al estar en un nivel muy corrompidas, ya uno habla mal del otro, sube a los altares, toma oportunidad y no se ve que externamente pase nada. Si está pasando algo a nivel interno, y por ahí es que vienen las causas de las enfermedades. Aquí pasó algo con María y Aarón, los cuales murmuraron contra Moisés. Y miren lo que dice aquí en el libro de Números, capítulo 12, del verso 1
al verso 10. Voy a dar lectura, voy a ir analizando. Miren lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, Moisés había tomado una mujer que no debía haber tomado. Lo que Aarón y María decían no era mentira, era cierto. Verso 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Este comentario que hicieron María y Aarón de manera interrogativa, aquí había un celo, porque Moisés era con el que Dios hablaba cara a cara. Y ellos estaban haciendo una disputa que si Dios no había hablado a través de ellos también. Aparte de que lo criticaron con la mujer cusita, estaban diciendo que si Dios nada más hablaba a través de él. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros, 3, al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí Dios le está reclamando que por qué ellos no tuvieron temor de hablar de Moisés. Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Después que María habló sobre la mujer cusita que Moisés había tomado, y dijo que no solamente a través de él había hablado Jehová, sino que también lo había usado a ellos. Cuando María expresó esa crítica fue que vino la lepra. Y cuando la lepra venía en la antigüedad, y cuando venían muchas enfermedades en la antigüedad, no se iba normalmente donde un médico. En esos tiempos prácticamente se llevaba donde un sacerdote. Entonces, cuando esto pasó con María, la sacaron del tabernáculo, la sacaron, del campamento, la pusieron aparte. Tenía que durar 7 o 8 días, me parece. Y cuando estaba aparte, ¿de quién hablaba María? ¿Con quién hablaba? No hablaba con nadie, no había crítica. Entonces, cuando la crítica empezaba a cesar, la lepra empezaba a desaparecer. Hubieron casos diferentes en los que el procedimiento que se hacía era totalmente diferente. Antes prácticamente no había médicos. Antes se llevaba donde un sacerdote. Por eso se cree que la causa de las enfermedades son debido a situaciones que hay en el alma actualmente. Y como estas situaciones están en el alma, cuando el alma no resiste, porque ya las almas están tan corrompidas, que cuando el alma no resiste, entonces viene una manifestación por fuera. Ya, por ejemplo, antes el alma estaba tan pura y cuando venía una situación del alma, entonces el alma no rechazaba eso y se veía por fuera. Pero hoy en día las almas están tan corrompidas que no solamente lo asimila por dentro, sino que cuando no lo resiste por dentro de tanta corrupción, entonces esto se manifiesta en lo que hoy en día llaman enfermedades. Las enfermedades prácticamente son situaciones que hay en el alma y que se manifiestan a nivel eterno cuando el alma ya no resiste de tanta corrupción que tienen las almas. Mire también el caso de la famosa mujer del flujo de sangre. Aquí pasa algo también. Miren lo que dice. Ya esto corresponde a la parte del Nuevo Testamento, pero miren lo que dice acá. Marcos capítulo 5, del verso 25 al verso 29. Miren lo que dice. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, 12 años estaba esta mujer con flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos,
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya en esta etapa había médico, pero todavía habiendo médico, ellos no pudieron acabar con esa enfermedad. Ellos no pudieron hacer que esa mujer dejara de sangrar. No pudieron los médicos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer del flujo de sangre, cuando toca a Jesús, es que se sana. Pero dice que había ido donde muchos médicos, o sea, ya en el tiempo de Jesús ya había médicos. En la antigüedad prácticamente no había médicos. Todos se llevaban de un sacerdote. Pero ya cuando llega el tiempo de los médicos y ella fue, ¿saben qué pasó? Ella gastó todo lo que tenía y los médicos no resolvieron su problema. Para mí hoy en día hay algo que yo voy a decir acá. Y yo espero que esto no afecte la transmisión del video. Que no vayan a bloquearlo o lo que sea. Pero hoy en día la ciencia tiene la solución a muchas enfermedades. Pero ¿por qué no manifiestan la solución? Porque hay un negocio con esto, amados. Y como el alma del ser humano está corrompida, ellos prefieren dar tratamientos de por vida a las personas y no la solución, porque las almas están tan corrompidas que hacen negocio con la salud de las personas. Y todo esto viene a causa de la misma alma de la gente. Por eso la causa de verdad de las enfermedades son situaciones del alma. Hay gente que se enferman solamente de preocupación. Hay gente que caen en depresión y se enferman. Y cuando tú analizas el kit del asunto, el núcleo de todas las enfermedades viene siendo el mismo resultado. Situaciones que hay en el alma. Y la ciencia sabe cómo se resuelve esto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no es favorable darla, porque entonces los seres humanos van a empezar a despertar y a aprender cómo se solucionan muchas cosas. Y mantienen al ser humano a base de medicamentos que no van a sanar, sino que te van a mantener en un letargo de por vida para sacarte todo el beneficio financiero que quieran sacar. Aquí hay otra situación de Eliseo y Naamán, el general del ejército, el cual está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Mira lo que dice aquí. Naamán, general del ejército, del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Era un tipo importante, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un hombre bastante importante, era un general, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí había una situación y llevaron una joven de Israel allá, donde ellos estaban. Y dice el verso 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Era un hombre que había recursos, fue el rey que lo mandó de ahí. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Él pensaba que el rey podía hacerlo.
Aunque la muchacha le ha dicho que era el profeta que lo iba a hacer, pero él lo mandó al rey. Pero miren lo que dice el verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerando ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, el profeta se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo, yo parafraseando, mándalo para acá, para que ellos vean que hay profeta. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. O sea que Eliseo ni salió. Él mandó a Giesi, a un criado que tenía, con las instrucciones de lo que había que hacer. Y aquí en el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán tenía un esquema en su mente de lo que él entendía que el profeta tenía que hacer. Pero el esquema divino es diferente al esquema del hombre. Mira lo que dice el verso 12. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, lo criado que él tenía, lo hicieron entrar en razón. A veces nosotros no cegamos y tenemos gente ahí a nuestro lado y no hacemos caso a esta gente. Por lo menos Naamán hizo caso a su criado. Y en el verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Si Naamán era un general del ejército, si tenía el apoyo del rey de Siria, si era un tipo extremadamente valeroso, ¿por qué no lo mandaron donde un médico? Porque sencillamente los médicos, cuando había médicos, no solucionaban eso. Y cuando no había médico, o era un sacerdote, o nada más que Dios hiciera un milagro a través de un profeta. Por eso en el pueblo judío se entiende que todas las enfermedades, como he repetido múltiples veces, estaban asociadas a situaciones del alma. Porque la Biblia dice que Jesús sanaba a mucha gente, dentro de ellos endemoniados y gente que tenían enfermedades. O sea, todo el mundo no estaba endemoniado. Había gente que tenían enfermedades. Porque la gente ve solamente las enfermedades, pero no agarran la raíz de las enfermedades. En una ocasión yo estaba trabajando para 2 empresas diferentes y estaba trabajando horas prolongadas. Cuando salía de un lugar iba para la otra, llegaba tarde, dormía pocas horas y al otro día tenía que repetir la misma acción. Cuando estaba libre en una empresa me tocaba trabajar en la otra y cuando estaba libre en la otra me tocaba trabajar en la otra empresa. Prácticamente trabajaba los 7 días. Me empezó un dolor de estómago muy fuerte y después que me hicieron una serie de estudios que fui al médico, en los estudios no arrojó ningún tipo de enfermedad. Y habían áreas de la cabeza en donde no me estaba creciendo el pelo. No me estaba creciendo el cabello. Y cuando la doctora me preguntó qué me pasaba y yo le comenté, ella entendió, después que me hicieron los análisis no arrojaron ningún tipo de enfermedad, ella entendió que esto se era provocado por el estrés. ¿Cuál fue el medicamento que yo tomé? Dejar uno de esos trabajos, quedarme con el trabajo que era más tranquilo y ganaba más, tenía más tiempo y todo se solucionó. O sea, esto no se solucionó con algún medicamento, pero hoy en día están los negocios de farmacéuticas
que te solucionan por el momento, pero te mantienen en un letargo. Pero las causas de las enfermedades al final son situaciones conectadas con el alma. Si tú tienes una opinión sobre este tema, pon tu opinión con respeto y altura en la caja de comentarios. También, si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones. Pues nada, amado, yo espero que este tema haya sido de gran provecho. Entiende que tenemos que cuidar nuestra alma y que si tenemos nuestra conciencia y nuestra alma tranquila, entonces estaremos libres de muchas enfermedades. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos estaremos viendo en un próximo video.